sustentabilidad. Ahí comenzamos a grabar. Bienvenidos, bienvenidas. Realmente ha sido una hermosa inscripción de muchos participantes, así que es un placer hacer la apertura y darle la palabra al doctor Gabriel Berger, el director del Centro de Innovación Social. El seminario va a estar centrado en el tema de verificación de reportes de sustentabilidad, riesgos y oportunidades del nuevo marco de normas y estándares. Vamos a ir llevando adelante el seminario de manera tal de poder terminar puntualmente a las 11 de la mañana. Como vamos a ser muchos los participantes, los vamos a invitar a que a medida que tengan comentarios o preguntas las puedan ir volcando solamente por escrito en el chat. Nosotros la moderación del seminario las va a ir leyendo, revisando. Si alguna pregunta está destinada a algún panelista en particular, pueden también consignarlo en el chat. Simplemente para comenzar, le doy la palabra a Gabriel Berger, profesor de la Universidad de San Andrés, de la Escuela de Negocios y director del CIS. Gabriel. Bien, bueno, buenos días a todos. Muy contentos de la recepción que ha tenido esta convocatoria de este seminario que estamos organizando junto con SMS, a quienes agradecemos la inquietud por traer a discusión este tema. En conversaciones que venimos teniendo con Julián Costabile de SMS, hace tiempo que venimos conversando en relación a qué desafíos presenta la información no financiera y el reporte de esta información para distintos sectores. Quienes trabajamos en el campo de la sustentabilidad entendemos que los reportes corporativos ligados al desempeño social, ambiental y de gobierno corporativo son instrumentos de gestión claves que permiten ordenar y permiten impulsar el ordenamiento de la gestión corporativa orientada hacia la sustentabilidad empresarial. Pero al mismo tiempo estos instrumentos se convierten en herramientas de rendición de cuentas y de diálogo con distintos actores del mercado. En los últimos años, la presentación de reportes de sustentabilidad se ha convertido en una práctica generalizada. Algunos estudios señalan, por ejemplo, que el 96% de las empresas más grandes del planeta, aquellas, por ejemplo, incluidas en Fortune 500, presentan reportes de sustentabilidad. Ahora, distintos actores reclaman o necesitan, requieren información más precisa muchas veces de la que el reporte de sustentabilidad como lo conocemos con el formato GRI ayuda a visualizar. Entonces, los distintos actores del ecosistema de la sustentabilidad y del mundo corporativo presentan distintas demandas y los distintos formatos responden a estas demandas. Transversalmente a estos distintos formatos y requerimientos se presenta la inquietud en torno a cómo aseguramos, cómo generamos confianza, cómo verificamos que esa información presentada sea válida y confiable, y ahí viene esta discusión que queremos poner sobre la mesa. ¿Cuáles son las tendencias internacionales y cuáles son las expectativas y necesidades de distintos actores en torno a la calidad de la información no financiera que se presenta? Y con esta idea es que pensamos este seminario. Y para eso contamos con expositores realmente
claves en el ecosistema que reflejan distintas perspectivas. Los voy a nombrar, pero luego Cintia los va a presentar. Contamos con la presencia de Matías Izaza, Florencia Puig, de la Comisión Nacional de Valores, que nos van a presentar el marco y la perspectiva desde el actor regulador del sistema de mercado de capitales. Luego contamos con Julián Costabile y Soledad Trota de SMS, y contamos con una experiencia corporativa sumamente también rica y valiosa, como la de Edwin King de Geneia. Entonces, y finalmente también a Sigrid Tolava, como reflejo de este crecimiento significativo en el mundo inversor, a partir de la experiencia de Southern Trust. Así que contamos con la presencia de inversores, de reguladores, de verificadores y asesores, y la experiencia también corporativa, o sea, 4 actores claves en este sistema, en este ecosistema, que nos van a ayudar a pensar cuáles son estas tendencias y cuáles son los desafíos en el campo de la verificación de los reportes de información no financiera. Para reflejar también este interés que se evidencia en la inscripción, hemos tenido más de 400 inscriptos en este seminario, y ya aquí presentes 150, pero también quiero invitarlos a participar de otro seminario que se está organizando aquí en la universidad la semana próxima, el jueves, sobre reportes integrados, que organiza la carrera de contador con la Comisión de Reportes Integrados. Así que tanto en este seminario como el que se realizará la semana próxima nos muestra la importancia que la temática está adquiriendo y la necesidad que existe en el sistema, en el ecosistema de la sustentabilidad y en los mercados de capitales, para contar con información confiable e información útil para la toma de decisiones financieras. Así que muchas gracias, Cintia, te cedo la palabra, así vamos ordenando las participaciones. Gracias, Gabriel, gracias también al equipo de SMS que estuvo desde el inicio en el codiseño de la actividad y que fue conformando al equipo de expertos para representar al ecosistema. Vamos a los primeros 15 minutos del encuentro del panel. Presento entonces a Matías Izaza, director de la Comisión Nacional de Valores, que va a estar acompañado por Florencia Puig, subgerente de Gobierno Corporativo de la CNB, y ellos van a tomar un tiempo de 15 minutos para hablarnos de información ESG, su regulación, requisitos y tendencias en la verificación de la información ESG. Así que bienvenidos Matías y Florencia. Si quieren presentar, y ya todo el micrófono es de ustedes. Cintia, muchísimas gracias por la invitación. También, Gabriela, a vos por hacernos parte de este tan interesante evento. Buenos días a todos y a todas. Nosotros con Florencia vamos a tratar de explicar cuál es el rol de la Comisión Nacional de Valores para aquellos que no están familiarizados con el organismo, con las funciones del organismo. Y en ese contexto, contarles por dónde pasa hoy nuestra agenda en materia de información ESG y qué estamos haciendo para fomentar la generación de información por parte de nuestros regulados. En primer lugar, CNB es un organismo público que lo que se encarga de hacer es regular el mercado de capitales. Es decir, por un lado, controlamos y fiscalizamos a los agentes del mercado, a los emisores, tanto de acciones como de deuda, que deciden acercarse a la oferta pública para buscar financiamiento. Es decir, todo lo que nosotros vamos a referir hoy en esta presentación aplica exclusivamente a empresas que están en el régimen de oferta pública, las que ustedes conocen como por ahí empresas que cotizan en la bolsa, ¿no? A eso nos referimos. Y en ese marco, el punto de contacto con nuestros regulados respecto a lo que es la difusión de información no financiera pasa básicamente por dos lados. Por un lado,
en lo que tiene que ver con emisores de acciones, con las empresas que son emisoras de acciones en el mercado, y por otro lado, con emisores de bonos verdes sociales y sostenibles, que es toda una línea de trabajo muy importante que el organismo viene llevando adelante en los últimos tiempos. Perdón. En primer lugar, quería simplemente dejar planteados cuáles son las líneas estratégicas que la Comisión viene llevando en estos aspectos, en este sentido, digamos, en relación al tema de la divulgación de información no financiera. Por un lado, venimos fomentando y alentando a los emisores que puedan certificar sus emisiones de deuda como bonos verdes sociales y sostenibles. Tenemos lineamientos que están establecidos sobre la base de estándares internacionales que fija ICMA, que es una organización de instituciones financieras a nivel internacional, que fijó reglas digamos, de juego básicas a la hora de definir qué se entiende por un bono verde social y sostenible. Bueno, CNB tomó esos lineamientos, el mercado, BIMA, estableció un panel específico para que esos bonos que están certificados con esta categoría de verde, social o sostenible, también ahora bonos linkeados a la sostenibilidad, puedan cotizar en un panel específico y estar bien identificados cuáles son dentro del total de instrumentos que se emiten, cuáles son los que cumplen con esta condición. Sigrid seguramente les va a contar del lado de los inversores lo que hicimos en materia de generación de inversores también específicos para este tipo de productos. Por otro lado, tenemos una estrategia de desarrollo de inversiones, de inversores socialmente responsables, que es justamente a lo que me refería ahora, recién respecto al hecho de tener una categoría específica de inversores socialmente responsables. Y después venimos trabajando también fuertemente en relación a nuestros emisores de acciones, en cómo ellos empiezan a hacer algún reporte de sustentabilidad, ¿no? Estas son las líneas de trabajo que un poco le dan contenido a lo que les contaba antes, a esos tres pilares, pero quiero pasar rápido para no detenerme mucho en esto y contarles puntualmente lo que vemos acá que está resaltado en negrita, que es la guía de divulgación de información no financiera, que es el último, digamos, hito o el último esfuerzo que CNB hizo respecto a cómo encarar la cuestión de divulgación de información no financiera, ¿no? En este marco, primero quiero contarles qué es lo que hoy se exige a los emisores de acciones, ¿no? Recordemos, a lo que estoy haciendo referencia son emisores de acciones que están en el régimen de oferta pública y que sus acciones cotizan en un mercado en la Argentina, ¿no? O inclusive en el exterior. En ese contexto, hoy los emisores de acciones tienen estos compromisos. Por un lado, tienen que trabajar en una memoria anual que se presenta al regulador y que se presenta al mercado. Esa memoria anual tiene que contener información de política ambiental y de sustentabilidad, que incluya, si lo tuvieran, los principales indicadores de desempeño de la emisora en esa materia. Y en caso de no tener esos indicadores o no poder proporcionarlos, deben explicarse los motivos por los cuales la emisora no lo hace. Quiero aclarar una cosa, este tipo de información no es información certificada por un tercero, es simplemente información que la propia compañía genera. Obviamente puede decidir contratar a algún especialista o algún asesor en la materia y digamos que lo ayude a la confección de la memoria, pero no es, como me refería antes en el caso de los bonos verdes, sociales y sostenibles, un producto que tiene una certificación de un tercero independiente de la compañía, ¿no? El segundo requerimiento que hay tiene que ver con aquellas empresas, también emisoras de acciones, que tienen que presentar su código de gobierno societario. Puntualmente el código de gobierno societario es bastante amplio, pero acá resaltamos en lo que tiene que ver con la práctica 27, que es la información que las emisoras tienen que ofrecer a los accionistas. Y en ese sentido, CNB recomienda, no es obligatorio, pero se recomienda la elaboración de un reporte anual en donde se detalla la información financiera y no financiera de la compañía, incluyendo información sobre ASG, digamos, cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Obviamente son muchas las empresas que ya cumplen con la presentación de este Código de Gobierno Societario, y notamos año a año que esa información se va perfeccionando cada vez más. Antes era simplemente como se dice,
tick the box, digamos, simplemente cumplir la formalidad de pedir lo que el regulador me exige. Hoy eso va realmente actuando como una herramienta de ordenamiento propio para la compañía para poder, digamos, sistematizar o establecer una política de divulgación de información no financiera hacia sus inversores, ¿no? Y por último, en aquellas empresas que están en un proceso de emisión concreta, ya sea de acciones o de deuda, que tienen que presentar un documento que en el mercado se conoce como prospecto, en donde se explica más o menos la característica de la compañía y la transacción que va a llevar adelante, se le pide también que incorporen cuestiones ambientales que puedan resultar pertinentes al negocio o al proyecto que están desarrollando. También CNB tiene con todos estos emisores un régimen de información que se establece a través de digamos, la publicación de hechos relevantes. Nosotros les exigimos concretamente a todos los emisores de acciones y de deuda que publiquen cualquier hecho relevante para el mercado, es decir, cualquier cosa que le pase en la vida societaria a esa compañía, ya sea desde la existencia de un juicio que pueda tener cierta relevancia patrimonial, o algún hito comercial importante, o inclusive hasta cambios de autoridades y demás. Esos cambios, todas esas cuestiones que pueden tener alguna relevancia en términos digamos, de toma de decisiones de sus inversores, tienen que ser informados a través de este sistema de información, que es la publicación de hechos relevantes. Y puntualmente lo que tiene que ver con cuestiones ASG, hoy nosotros exigimos que, por ejemplo, si la empresa tiene una causa judicial de cualquier naturaleza, pero que tenga una relevancia significativa en lo económico o que esté vinculada a riesgos ambientales o a cuestiones no financieras, pero que puedan tener un impacto negativo en el desarrollo del negocio por parte de esa compañía, tiene que ser también informado, ¿no? Siguiendo las pautas que el regulador fija, también el mercado de capitales, no en este caso CNB, sino BIMA, que es uno de los 4 mercados que funcionan en Argentina, ha desarrollado también un índice de sustentabilidad. Este índice está dedicado específicamente a las emisoras de acciones y puntualmente a aquellas emisoras de acciones que tienen un determinado volumen de negociación, un piso de negociación preestablecido, ¿no? Que lo que busca justamente es generar mayor y mejor información en materia de ASG. Es un índice no comercial, es decir, a diferencia de otros índices que uno puede como inversor comprar ese índice y participar en la inversión de ese índice, este no es comercial, es un índice simplemente una especie de ranking en donde, digamos, el mercado junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad de Columbia y la compañía Refinitiv, lo que hacen es establecen una serie de indicadores. Esos indicadores obviamente reflejan el desarrollo en materia de sustentabilidad, tanto lo ambiental, lo social, el gobierno corporativo y el desarrollo sustentable de las compañías en base a los principios del Acuerdo de París. Digamos, estas 4 entidades hacen el análisis dándole distinta preponderancia a cada uno de estos 4 factores y establece cuáles son las compañías, digamos, cuáles son las de esas 53 que hoy en la última revisión son las que fueron analizadas, cuáles de esas 53, cuáles son, perdón, las mejores 15 o las que mejor resultado obtienen en ese ranking, las mejores 15, las mejores, me refiero al top 15 de ese ranking, y esas son informadas. Sin embargo, no hay ahí entre ellas un nivel de cuál está por arriba de las, es decir, es como que las 15 son las mejores, pero entre ellas no están identificadas cuál cumple o cuál tiene un mejor índice de sustentabilidad que otra, ¿no? En la última revisión que hizo BIMA, estas son las 15 emisoras, recuerden, siempre hablando de emisoras en el régimen de oferta pública, estas son las 15 emisoras que están dentro del índice de sustentabilidad del mercado, ¿no? Retomo un poco lo que estamos haciendo desde CNB en la materia. Un punto central me parece que va a servir como punto de apoyo para todo lo que hagamos respecto a regulaciones positivas que se transformen en obligaciones concretas a nuestros regulados, es esta guía para el reporte de divulgación voluntaria y de factores ambientales, sociales y de gobernanza,
que trabajamos junto con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y que estamos en proceso ya de aprobar en muy poco tiempo. ¿Qué nos llevó a hacer esta guía? Bueno, en primer lugar, lo que notamos nosotros, más allá de lo que está pasando a nivel mundial, nuestros emisores no están tan empapados como uno esperaría en lo que tiene que ver con los reportes de ASG. Por otro lado, hay una gran dispersión de información, hay muchos estándares, muchos marcos, si bien eso hoy en día se están reduciendo porque organizaciones que se van juntando van estableciendo marcos comunes, hoy sigue siendo un gran problema para los emisores definir qué estándar es el más conveniente y en general para los inversores poder ver con qué seriedad se toman esos informes de ASG según el estándar que se esté utilizando, ¿no? Y bueno, esto nos llevó, digamos, a decidirnos a trabajar en esta guía, que básicamente lo que establece son criterios, recomendaciones y posibles herramientas que a futuro CNB tome para, digamos, regular los reportes ASG. Hoy, para ser concretos, no hay, salvo las referencias que les hice antes respecto a la memoria y a los reportes de sustentabilidad del mercado y demás, no hay una exigencia concreta de hacer reportes ASG certificados por terceros. ¿Cuáles son las principales pautas que tomamos para la guía? Bueno, por un lado, todos estos estándares internacionales que son muy conocidos por ustedes. Por otro lado, las recomendaciones de organismos internacionales en los que nosotros participamos como reguladores. Puntualmente en el caso de IOSCO, IOSCO es un regulador una organización internacional que nos agrupa a todos los reguladores del mercado internacionales, y la OSD trabaja muy vinculadamente con IOSCO en el desarrollo de principios de gobierno corporativo, buenas prácticas y demás. Tomamos también algunas experiencias regionales de otros países que están más avanzados que nosotros, como el caso de Colombia y de Chile. Y sobre esa base venimos trabajando, o trabajamos mejor dicho, en el desarrollo de esta guía. Es interesante mencionar que hoy, digamos, una de las cosas que el consultor que elaboró la guía junto con Florencia y con su equipo, digamos, partimos de una encuesta que se hizo a las empresas reguladas. De las 166 empresas que hoy son emisoras de acciones y de deuda en la Argentina, solo el 58 de ellas realizan o realizaron alguna vez algún reporte de sustentabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de este documento? Bueno, tienen por un lado una introducción muy genérica respecto a por qué es necesario reportar factores ASG, cuáles son los beneficios de esos reportes. Una guía paso a paso muy concreta, bueno, para poder, digamos, para que cualquier potencial emisor diga, bueno, me decido a hacer estos reportes de información no financiera, ¿qué pautas debo tomar para iniciarlo? Principios rectores y contenidos mínimos que la guía tiene que tener, y una introducción al reporte sobre riesgo y oportunidades relacionadas con el clima. El tema cambio climático y clima en general es todavía más complejo y lo vemos un poco más lejos aún, pero bueno, en esta guía ya empezamos a fijar algunas pautas de cómo podrían ser reportes específicos sobre cambio climático. Y después material de apoyo. Ahí incorporamos cosas muy didácticas en las que tratamos de facilitar la comprensión de los potenciales emisores de estas guías para poder justamente trabajar en estos documentos. Como les dije, la guía la hicimos junto con el BID, está completada. Ahora lo que estamos haciendo es un proceso de consulta privada, es decir, nosotros seleccionamos algunos actores relevantes del mercado de capitales con los cuales nos interesaba en particular conocer su opinión sobre la guía, tanto locales como internacionales, y estamos juntamente en el proceso de recabar esos comentarios y terminar de pulir nuestro documento para poder, digamos, hacerla pública finalmente, ¿no? Bueno, perdón que teníamos poco tiempo, no la dejé hablar a Flor, probablemente pueda darnos una mano en la parte de las preguntas, pero bueno, hasta acá llego, así doy tiempo a los demás expositores. Gracias, Matías. Un placer escucharte. Si tienen alguna pregunta para la CNB, pueden volcarla en el chat por escrito para los minutos finales. Ahora sí,
Presentamos a Julián Costabile, director de sustentabilidad de SMS Latinoamérica, y a Soledad Trota, consultora de sustentabilidad de SMS Argentina. Gracias una vez más por la colaboración en el diseño y la realización de este webinar, y les damos sus máximos 20 minutos. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, y bueno, gracias a vos, a Gabriel y a todo el equipo del CIS de UDESA por resaltar esta idea de conversar sobre este tema. Sabemos que es un tema que está teniendo muchísimos cambios, muchísimas modificaciones, avances, ¿no? La información no financiera, como bien lo planteaba Gabriel al principio, ya hablamos más en esos términos, ¿no? De información no financiera y no solamente información ambiental y social, como por ahí hablábamos hace unos años. Así que bueno, lo que vamos a tratar de compartirles es un brevísimo marco de los estándares, de dónde están los estándares, súper breve, no es el tema de hoy, así que mil disculpas si eso va a ir muy rápido, pero solamente como, bueno, somos un grupo muy diverso, tenemos desde personas súper expertas en el tema hasta quizás personas que se van acercando a la temática, una brevísima intro, y después sí comentarles sobre, específicamente cuando se hace una verificación de información ASG, vamos a usarlo con la A, entonces para usar las siglas en español, cuando verificamos información ASG, ¿de qué hablamos? ¿Qué es? ¿Bajo qué normas se hace? ¿En qué consiste? ¿Es muy complicado? ¿En dónde termina? ¿Quién lo pide? Bien sobre ese tema. Compartimos nuestra presentación y empezamos, así estamos en tiempo, y bueno, de vuelta, muchísimas gracias a todas y a todos por compartir esta conversación. A ver, quizás el primer punto, ¿no? Lo vamos a ver un poquito al final, pero en general, ¿por qué hemos visto quizás poca verificación de la información de sustentabilidad? Esto es una primera cuestión, algo conceptual. Yo tengo la sensación, hablando con muchas y muchos colegas, de que en los últimos años, a pesar de la enorme evolución que hubo en la preparación de información en los reportes, donde ya todos sabemos que es necesario tener información de sustentabilidad de calidad, producida anualmente, aún no sé, quizás no veíamos demasiado el valor agregado de la verificación. Para decirlo en criollo, era casi como, bueno, pero si ese es un mal necesario, si alguien me lo pide, lo hago. Y creo que quizás una de las cuestiones que todavía en nuestro mercado no se empezó a ver, y ojalá hoy les podamos dejar algunas ideas, es el enorme potencial o el valor de hacerlo, ¿no? O sea, el por qué a mí como directora de sustentabilidad, me resulta sumamente útil que la información que salgo a publicar y que cada vez está mirando más gente, un poquito lo que nos presentaba recién con muchísima claridad Matías, de lo que está pasando con la regulación y lo que vemos en todo el mundo, ¿no? O sea, empieza a verse en los mercados de capitales, después vamos a verlo cómo lo miran los inversores. Es una información que empieza a tener una audiencia mucho más exigente en términos de la calidad de información, no porque otros stakeholders no fueran exigentes en la calidad de información, pero estos son específicamente exigentes en la precisión de los datos, y donde incluso aparecen cuestiones legales, donde la información que estoy dando es relevante para muchos actores y puede ser sujeto de discusiones legales. Es un enorme valor para mí como emisor de esa información estar protegido, estar tranquilo de que eso pasó por un proceso de verificación, ¿no? Me parece que eso es un tema que quizás nos ha faltado instalar. Pasamos solo un poquito, uno más. Ahí es el IFRS. Ahí estamos. Bueno, muy sencillito sobre los marcos. Seguramente muchos lo sepan, estamos en un proceso de transición donde los distintos marcos con los que venimos trabajando están convergiendo, se están articulando en una estructura cada vez más, no sé si decir unificada, pero al menos compatible de estándares. Saben que pasábamos una gran confusión de estándares en los últimos años, donde a veces las empresas o los emisores de información no tenían claro qué emitir y a partir de ahí qué estándar seguir, con una gran diversidad de estándares para distintos temas. El IFRS, los que venimos a la profesión contable estamos mucho más familiarizados, quizás los que no vienen de ese ámbito, no, así que claro, el IFRS es una fundación internacional que ha sido quien ha desarrollado las normas de información financiera, las conocidas NIF. Cuando producimos información financiera, todo el mundo sabe con qué estándares guiarse, dicho de forma muy resumida, y esos estándares que todo el mundo habla en ese mismo idioma y que sabe que cuando se define un activo, un pasivo o algo que tiene que ver con información financiera, está hablando el mismo idioma, es gracias a que el IFRS, a través del IASB, generó normas que se utilizan en 140 países de todo el mundo y que son ampliamente conocidas. El mismo desafío está queriendo tomar el IFRS
de hace muy poquito, lo anunció en la COP26, es algo súper nuevo, no tiene todavía un año, todavía recién ahora pronto viene la próxima COP, que ni siquiera pasó una COP entre una cosa y otra, es el ISSB, crear un board similar para crear estándares de información no financiera, hablamos por supuesto de información sobre sus aspectos ambientales y sociales, de gobernanza, que unifique de la misma manera que hicieron las NIF, la forma en que las compañías reportan este tipo de información. Explicaba Matías qué es IOSCO, así que ya me ahorró explicar eso. Hay una relación muy fuerte entre IFRS y IOSCO en este proceso del ISSB. El ISSB, por suerte, como board, realmente está conformando, ya tiene unos 14 consejeros y consejeras nombrados. No es por un grupo de profesionales que vengan de la profesión contable, sino realmente es un grupo muy abierto. El chair es Emanuel Faber, ex CEO de Danone, uno de los campeones de la sustentabilidad a nivel global, seguramente la mayoría de ustedes sepan quién es, y a su vez hay una gran diversidad de actores, incluido, bueno, un representante por América Latina, que justamente es argentino, así que nos ponen, bueno, muy contentos que haya alguien en este board tan importante, que es Sebastián Berisnenko, que va a estar participando en ese board. Es decir, es un board diverso, no es la profesión que hizo las normas financieras tomando este tema, sino un grupo que realmente es diverso, pero va a tomar el mismo desafío de que cuando tengamos estos estándares, todos hablemos el mismo idioma, como pasa con las NIF. ¿Pasamos solo uno más? Bueno, esto es simplemente la visión gráfica, lo que ustedes seguramente ya conocen, qué tipo de estándares teníamos, GRI quizás con una mirada un poquito más amplia, SASB con una mirada más enfocada en inversores, con una materialidad más acotada, lo que está tomando el IFRS, lo que ha fusionado en la práctica son los equipos del IRC, de la Iniciativa de Reporte Integrado, y de SASB, y ha hecho, digamos, una alineación con TCFD y con el Climate Disclosure Standards Board en tema climático. No es GRI parte de la misma iniciativa, si bien tienen un memorándum de entendimiento para compatibilizar la información. GRI se mantiene una mirada de una materialidad más amplia, mientras que el IFRS va a trabajar sobre la materialidad financiera, aquellos aspectos materiales para los inversores y proveedores de capital. Pasamos, Sole. Bueno, acá ya empezamos a entrar en el tema de aseguramiento, ¿sí? Como saben, cuando hablamos de un reporte de sustentabilidad, dejamos la expresión balance social, que cada vez la usamos muchísimo menos, ya de hecho no se usa casi, pero quizás algunos que estén aquí la hayan escuchado o estén familiarizados con ese término, entonces preferimos mantenerlo. Por supuesto, todos sabemos que es un reporte sobre estándares GRI o estándares SASB. Ahora, ¿qué es el aseguramiento? ¿Qué es auditar esa información? Podemos tener distintos niveles de aseguramiento y de verificación sobre esa información. Nos referimos en aseguramiento a que un tercero independiente emita un informe, que ahora lo va a mostrar Sole, va a contar un poquito cómo se prepara, para dar alguna seguridad. Y acá son solamente algunos términos que van a empezar a escuchar quienes se acercan al tema, que es la seguridad puede ser razonable, puede ser limitada, puede ser razonable para algunas afirmaciones. Entramos en algunos esquemas que tienen que ver ya más con la opinión y con las normas que para quienes auditan, al menos desde la profesión contable, rigen los esquemas de opinión. Es decir, quienes opinamos como profesionales en este tema, no opinamos lo que queremos y en el marco que queremos, sino en el marco de una serie de normas internacionales, que son las ISAE 3000, que establecen qué tipo de tareas de aseguramiento se hacen para cada opinión. ¿Pasamos, Sole? Bueno, una de las cuestiones a tener en cuenta es que podemos dar aseguramiento de algunos indicadores y no necesariamente de todo un reporte de sustentabilidad. Esto es una opción que tiene una compañía que emite un reporte de sustentabilidad, puede decidir verificar todos sus indicadores, una parte de ellos. Normalmente es común empezar gradualmente de menos a más, tanto sea indicadores preparados bajo estándares GRI como bajo estándares SASB. ¿Pasamos? Bueno, y aquí vamos un poquito a compartirles, después les podemos dejar el link, si no lo vieron, creo que es interesante que lo vean, sobre cómo el ISSB está emitiendo ya estos borradores de normas. Ya hay 2 borradores que se emitieron en el primer semestre de este año, estuvieron una consulta hasta julio, una consulta abierta donde participamos en el proceso de mandar comentarios y responder a estas inquietudes. Estos estándares van a ser fuertemente impulsados por el IFRS en el mundo de las compañías que siguen las NIF. Esto se va a mirar con muchísima atención. Y dentro de esos dos borradores de norma, que ya seguramente antes de fin de año sean ya normas, tenemos los requerimientos generales para información, con una primer puesta, digamos, del marco sobre cómo reportar información no financiera, y uno sobre información sobre el clima. La información específica sobre el clima, que también ya se mencionó, sumamente importante, como todos saben, por los acuerdos que tienen los gobiernos en materia de reducción, de mitigación y adaptación al cambio climático.
es un tema en sí mismo. Aprovecho, bueno, agradecerle a Edwin que ahora nos va a contar cómo se produce esa información también. No solamente es cuestión de mirar los reportes de sustentabilidad, sino información específica, como puede ser la emisión de gases de efecto invernadero, y que también cada vez es más importante poder verificarla. Pasamos, Ole. Sí. Arranco yo, si querés, con un poco, bueno, dale. esto cierra un poco o va resumiendo el marco normativo en términos internacionales. Bueno, ya Juli les contaba esto de la ISAE 3000 como marco generalmente aceptado, o la NEAS 3000, y esto para información, para la verificación de datos sociales, medioambientales y toda información no financiera en general, y como también queríamos agregar a nivel local, esto también va repercutiendo y lo vamos tomando, como le va a contar un poco también Matías en su presentación. La Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas emite estas resoluciones técnicas, esto para los que por ahí no vienen de la profesión contable. Primero, una primera resolución donde adopta la normativa internacional, ¿sí?, para poder aplicarla en forma local. Luego la resolución técnica número 37, donde ya habla más específicamente auditoría y otros encargos de aseguramiento, y hago hincapié en esto que habla un poco de otros encargos de aseguramiento, certificaciones y servicios relacionados. Los define, pero de una manera más amplia. Entonces, de alguna manera, está exigiendo desde el mercado un poquito más de bajar a detalle justamente por este requerimiento de información y requerimiento creciente de precisión y entender un poquito cómo reportar y cómo verificar esta información. Emite la resolución técnica número 53 que modifica la 37, y acá lo que se define un poquito más es esto de lo que hace la verificación del reporte, lo que hace el reporte de sustentabilidad, y sí se define la incumbencia para realizar encargos de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto invernadero. Uno de los puntos, más allá que esta norma modifica la resolución técnica 37 en términos de informes de auditoría y un montón de otros temas adicionales, pero en lo que hace información ESG, estos son los dos puntos, y aclara, más importantes, y aclara sobre todo, cuando definimos la incumbencia de los contadores, aclara la necesidad de, cuando realizamos cualquier tipo de encargos de verificación, ya sea reporte de sustentabilidad, o como va a hablar Edwin luego en el caso de ingeniería de la declaración de emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, de contar con un equipo interdisciplinario idóneo para llevar a cabo este encargo, justamente para poder verificar y dar certeza sobre la información, precisión sobre la información que se está presentando. En general, en la mayoría de los casos, para este tipo de revisiones cuentan con equipos interdisciplinarios que incluyen nuestros contadores, ingenieros ambientales, abogados, economistas, dependiendo el tipo de encargo, diferentes equipos. Yendo más a lo que es el proceso y lo que es el informe, la metodología del alcance, bueno, un poquito, igual Julián ya les adelantó. Cuando hablamos de verificación, tiene más que ver con esto de cumple, porque hablamos de verificación y no necesariamente auditoría, porque vamos a esto del cumplimiento de ciertos estándares. O sea, vamos a aplicar, las distintas organizaciones pueden aplicar uno o varios estándares. En los reportes de sustentabilidad vemos que se utilizan estándares GRI, estándares ASBI, y algunos estándares, algunos TCFD, o sea, se van seleccionando. Y como decía Juli, bueno, se puede, al momento de verificar, no necesariamente se verifica el total del reporte, sino se pueden seleccionar e identificar algunos indicadores. También, bueno, lo que es inventario de gases de efecto invernadero de verificación y toda otra información ASG, para decirlo en castellano, como decía Julián. Cuando hablamos de metodología, esto, como hablamos hoy, es para podemos definir, y esto sí desde la profesión contable lo vemos en las auditorías, pero ya se está replicando, ya se replica, de hecho, en lo que es en la verificación de información ESG, de un alcance de usuario razonable o limitado. Más adelante vamos a ver que actualmente la mayoría de las verificaciones son de
alcance limitado. Esto tiene que ver con la ausencia de errores significativos o inexistencia de manifestaciones no veraces, digamos, en la emisión de la información, pero bueno, también se puede realizar un encargo de aseguramiento razonable, donde bueno, se hace una revisión más exhaustiva. Pero siempre hablamos de verificación en cuanto a alineación y cumplimiento de los estándares definidos, ¿sí? Al momento de verificar se define con la organización, con el cliente, la organización lo puede tener previamente definido y en general, sobre todo en estos momentos donde estamos en un proceso de reporte y de verificación creciente, digamos, y donde se trabaja mucho en conjunto, se pueden identificar de forma previa y durante mismo la revisión y la verificación se van redefiniendo qué indicadores pueden ser susceptibles o no a la verificación. ¿Qué implica la verificación de estos indicadores? Básicamente la validación de la información que respalda ese indicador. Recordemos que lo que queremos al momento de verificar o lo que se busca es que el grupo de interés, el inversor, aquel stakeholder que está mirando la información, logre tener seguridad, ¿sí?, sobre la precisión de la información que está mirando o que está analizando. Entonces, se mira un poco la documentación de respaldo. Al mirar la documentación de respaldo también se analizan los procesos más relevantes de la gestión, los sistemas de información, asociados y que tienen que ver con la información reportada. Obviamente, al momento de, hay un detalle que no aclaré, al momento de definir el alcance y de identificar los indicadores que se van a verificar, se tiene en cuenta también la materialidad de estos indicadores, ¿no? ¿Cuáles indicadores son materiales para cada organización? Y por ahí esos son los más significativos al momento de poder verificar. Como avanzar el proceso de verificación, esto, como contaba, es un proceso casi de trabajo en equipo entre la organización y verificador. Tenemos como cierre lo que sería el informe de verificación. Esto es un esquema de lo que es el informe. Ahora más adelante vamos a ver un ejemplo específico, donde básicamente decimos, bueno, producto de la verificación, emitimos un informe que está firmado, que está verificado, que puede ser certificado, y el objeto donde definimos cuál es el objeto del encargo. Este es un ejemplo, ¿no? Es un informe de un aseguramiento limitado sobre ciertos indicadores solicitados por la organización, sobre un periodo determinado, sobre un reporte de sustentabilidad determinado. Luego se habla de los antecedentes de la organización, qué tipo de organización es, cuáles son sus unidades de negocio, dependiendo qué tipo de verificación, en el caso del reporte de sustentabilidad, cuál es la estrategia de sustentabilidad, si esto el reporte dentro del marco de sustentabilidad, lo que se considera relevante aclarar. Si es una verificación de declaración de gases de efecto invernadero, hablamos más específicamente sobre los antecedentes relacionados a ellos, más allá de los antecedentes generales de la organización. Luego alcance del trabajo y las bases para la verificación. Ahí hablamos un poquito de la normativa, que es lo que ya hablamos, o sea, sobre qué normativa nos estamos basando, cómo la información sobre qué estándares se están aplicando, cómo toda la información presentada en el reporte sí es responsabilidad de la organización y puede presentar responsabilidad del directorio, al igual cuando presentamos en el caso de la protección contable los estados financieros, independientemente de lo que hacemos desde el lado de verificación es verificar esta información y su respaldo. Luego hacemos un detalle de una breve descripción de los procedimientos realizados, y pueden ser, ahora lo vamos a ver en el ejemplo, lo que tiene que ver con entrevistas, indagaciones a la alta gerencia, al directorio, a funcionarios, revisión de la documentación de respaldo, de los procesos, más
restricción de uso es el uso acordado para el informe. Y por último, la conclusión, donde, bueno, en este caso también, más que nada por la magnitud, que luego también vamos a hacer un poco de cifras a nivel internacional y regional y local, la mayoría son de aseguramiento limitado de por hoy. Sole, ¿te parece, perdón, para ir, porque tampoco, ¿te parece, vamos al ejemplo y después al mapita de... el mapita, ok. Sí, porque nos queda un minuto para darle tiempo a Edwin. Sí. No, pasate una anterior, básicamente... Esto. Sí, simplemente para irse a como conclusiones, ¿no? Ahí, bueno, Sole nos contaba cómo es el proceso, por ahí no tenemos mucho más tiempo para profundizar, pero básicamente tengan en cuenta que es un proceso donde el auditor o el verificador mira documentación, hace los procedimientos que comentó Soledad y emite ese dictamen y conserva esa información. El auditor tiene la responsabilidad de que un tercero puede venir a pedirle esa información, incluso en el marco, esto pasa mucho más que nada con la información financiera, en el marco de discusiones entre accionistas, es decir, tiene una responsabilidad legal específica respecto a eso, no es solamente emitir ese dictamen, sino todo lo que viene atrás. Y contarles un poquito cómo está, según un estudio que hizo IFAC, que reúne a las federaciones de todo el mundo de contadores, respecto a la cantidad de verificaciones, ¿no? Y fíjense que ellos hicieron un estudio entre las empresas líderes de los mercados de capitales de cada país y llegaron a los datos que ustedes están viendo. 90% de esas empresas líderes, lógicamente han tomado un segmento más alto que el que antes presentaba Matías, que mostraba que solamente una cuarta parte de las empresas tienen reporte de ACG. En este caso son las que tienen reporte. Solo la mitad de esas están verificando. Y si abrimos eso por región, que ahí sí pasamos con pasar solo al mapita, vemos que todavía, y este es un punto, venimos bastante atrasados. En Argentina estamos en cerca de un 30%. O sea, 30% de las compañías líderes, de las que en un 90% reporta, están verificando su información, ¿no? Cuando vemos, por supuesto, que en lugares como en Europa, esto es la inversa, casi el 80-90% la están verificando, ¿no? Esto hace a producir la información y correr los procesos que le den calidad. Y vamos a ir a las conclusiones y recomendaciones, Sole, así cumplimos con los tiempos, que nos pide Cintia. 3 o 4 cositas súper puntuales. El proceso no es complejo si se planifica bien. Uno de los miedos que encontramos charlando con muchos emisores de reportes es, bueno, si además del lío que es hacer el reporte, lo voy a tener que auditar, de acá no salgo más. Bueno, no es así. Si hay una planificación adecuada, se pueden correr procesos en paralelo mientras se elabora el reporte sobre los indicadores. Se pueden hacer, digo, no es un lugar del que no pueda salir. Por algo en Europa el 90% lo verifica y no hay ningún inconveniente, digamos, ¿no? Así que es cuestión de planificar y prepararse. Mitiga errores, definitivamente. Siempre se nos pueden escapar cosas. Que alguien corra un procedimiento formal de revisión ayuda. Por más que yo tenga mis procedimientos internos de calidad, siempre una segunda mirada me da más tranquilidad. Lo ideal es que el auditor no solamente mire papeles y me dé un dictamen, lo ideal es que el auditor entienda del tema y me pueda agregar valor. Yo creo que esta es una cuestión clave que tenemos que poder hacer más quienes estamos de este lado del mostrador y mostrarle y darle valor a las empresas, que sea un proceso que ayude a mejorar el reporte y la calidad de información detrás del reporte. Porque el reporte puede estar muy bien hecho, pero a veces la información que soporta el reporte no tiene atrás procesos de calidad. Cómo mejorar la calidad de soporte de información es algo que se puede agregar mucho valor para que el que elabora el reporte esté mucho más tranquilo, que si el día de mañana le golpean la puerta y le piden esa información, no tiene que andar ahí buscando emails o cosas, sino tiene un proceso y una serie de documentación adecuada. Así que bueno, eso es un poquitito las conclusiones generales. Nos parece que es algo, al menos en nuestra experiencia, que puede agregar muchísimo valor a esto, a que estén más sólidos los procesos detrás del reporting y de la información en general ASG, y bueno, y que no sea un mito de que es algo tan difícil, tan inaccesible. Quizás me anticipo y con esto cierro, Cintia, algunas preguntas, pero bueno, prefiero spoilearlas por si no surgen. El auditor es bueno que sea alguien independiente, tiene que ser independiente de la firma desde ya, independiente del proceso de elaboración del reporte, no debería ser el mismo que ayuda a la empresa a elaborar el reporte. Y si lo es, deberían ser equipos completamente separados, que esto las firmas lo podemos hacer con procedimientos adecuados. Así que bueno, tener en cuenta que es algo que nos puede agregar valor, especialmente en el mundo al que vamos, donde esta información cada vez va a estar más expuesta a miradas más estrictas, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Julián, muchísimas gracias, Sole. Pasamos ahora a la experiencia de Geneia en la verificación de una porción de la información no financiera, que es el inventario de emisiones. Presentamos entonces a Edwin King, que es jefe comercial
de Geneia, y lo invitamos a sus 15 minutos para compartir su caso. Bienvenido, Edwin. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias a la organización por la invitación. Yo les voy a explicar desde el otro lado del mostrador, ¿sí? Voy a presentar el caso práctico del trabajo que realizamos junto con la gente de SMS, y un poquito cómo lo hicimos, por qué lo hicimos y por qué Geneia se está embarcando en este tipo de verificaciones, ¿sí? Un poco para que nos conozcan y un poco para poner en contexto nuestro trabajo. Geneia es una compañía de generación de energía, principalmente energía renovable. Geneia ha sido precursor desde el año 2012 con el primer parque eólico instalado en Rawson, ¿sí? De gran envergadura. Hemos generado los primeros contratos de venta de energía privados, ¿sí? Somos líderes en ese sentido también. Y dentro de nuestros activos contamos con uno de los parques más grandes de generación eólica en Argentina y uno de los parques solares también. Estos parques nosotros los hemos certificado para que puedan emitir certificados de reducción de emisiones, ¿sí? Los llamados bonos de carbono. Acá claro, para que Matías no se asuste, estos no son instrumentos financieros, ¿sí? Los certificados de reducción o bonos de carbono son una certificación que comprueba la efectiva reducción de emisiones a la atmósfera, y producto de la venta de estos certificados de reducción de emisiones, producto de que hemos emitido bonos, sí, financieros en el mercado internacional y en el mercado local, empezamos nosotros a recibir consultas y demanda, ¿sí? De nuestros clientes, de nuestros adquirientes de los bonos corporativos, de empezar a sofisticar nuestra información, ¿sí? Nos empezaron a investigar la cocina, ¿sí? Dice, bueno, ustedes venden certificados de reducción de emisiones, ¿sí? Ustedes ponen los bonos verdes en el mercado internacional y en el mercado local, pero ¿cómo están gestionando, ¿sí? Sus emisiones? ¿Cómo certifican su proceso? ¿Cómo son verdes ustedes para afuera y son verdes para adentro también? Digamos. Lo que nosotros empezamos en el 2012 vendiendo energía y vendiendo estos certificados, cuando yo los ofrecía me miraban con cara rara y me decían, yo nunca voy a pagar algo, no voy a pagar un certificado de más, si yo te compro energía no quiero saber más nada, ¿sí? Hoy el mercado es completamente distinto, ¿sí? Cuando nos vienen a buscar ya vienen con 2 o 3 personas especialistas en el tema ambiental, ¿sí? Y quieren ver un poco más allá, ¿sí? De solamente la energía. No me quiero alargar mucho. ¿Cómo fue el proceso, ¿sí? De verificación del inventario de emisiones GEI de Geneia? Geneia nosotros veníamos ya midiendo las emisiones, estábamos haciendo un trabajo in-house, digamos, casero, nosotros íbamos colectando la información, pero en algún momento nos pidieron que esa información que nosotros estábamos colectando tuviera una verificación tercera, ¿sí? Sí, bueno, muy lindo, ustedes dicen que su inventario o su huella de carbono es tal, necesito que alguien la verifique, ¿sí? Necesito que alguien me diga que efectivamente ustedes están informando todo, ¿sí? Y no están dejando nada afuera, ¿sí? El primer punto fue colectar la información. Un poco siguiendo lo que dijo Julián, el proceso no es complicado, no es difícil, no es un imposible, ¿sí? Lo único que requiere es un poco de orden, es un poco de tiempo, ¿sí? Y es un poco de ser estructurado en cómo uno va dentro de la organización juntando y colectando la información, ¿sí? Nosotros colectamos la información, empezamos a armar procedimientos para que no importa quién estuviera atrás del dato, supiera dónde guardarlo, dónde dejarlo, y supiera dejarlo siempre de la misma manera, ¿eh? Eso nos permitió preparar un informe, ¿sí? Diciendo cuáles eran nuestras emisiones, de dónde venía, digamos, cuántos viajes hicimos en avión, cuántos viajes en auto, cómo consumíamos energía, cómo, digamos, en nuestras centrales quemábamos gasoil, quemábamos gas, usábamos motores de emergencia para
para si había cortes de luz. Todo eso lo fuimos colectando, preparamos un informe y con este informe contactamos a la gente de SMS que nos hizo la verificación de toda esa información, ¿sí? No solamente verificar la información, sino verificar de dónde venía la información y cuál era el sustento de esa información, ¿sí? Porque yo puedo decir, perfecto, yo consumo energía en mi empresa, en mi edificio, bueno, mostrame la factura, mostrame el dato, mostrame el medidor, confirmame que vos lo que me estás diciendo tiene un sustento atrás. Esa verificación luego se hace una presentación, ¿sí? Interna al directorio, que se firma y se aprueba, ¿sí? Y luego de todo ello empezamos en un proceso de corrección y mejoras. Los chicos de SMS no me van a dejar mentir, el primer proceso, el primer año, tardamos 3-4 meses, ¿sí? En hacer todo el proceso. Ya el segundo año fue bastante más fácil y más simple, porque todos entendíamos cuál era el rol, cuál era el dato que teníamos que tener, cuál era la información que teníamos que presentarle a SMS para que verificara, cómo se lo teníamos que presentar, ¿sí? Qué estándares, qué protocolos teníamos que usar en cada caso, ¿sí? Y además la compañía Geneia como tal ya sabía, digamos, dónde poner el dato, dónde guardarlo, cómo ponerlo, para que efectivamente el proceso sea rápido. ¿Sí? ¿Para qué lo hicimos? ¿Sí? Nosotros con los años nos dimos cuenta que hay un paso importante que el mundo está pidiéndole a las compañías y a los productos, ¿sí? Que es que calculen su huella de carbono. ¿Sí? De nuevo, como dije yo al principio, cuando yo hablaba de este tema, de los certificados de reducción, le pedía a las empresas que me pasaran su huella de carbono para poder emitirle los certificados de reducción en compensación, no sabían de qué hablábamos, ¿sí? Esto 10 años atrás. Hoy nos vienen a buscar de todo el mundo, ¿sí? Buscando estos certificados, buscando esta energía y buscando una certeza y una certificación, digamos, una verificación de nuestros datos que implique que la energía que nos compran a Geneia, ¿sí? Es mejor de la energía que le pueden comprar a otra compañía, ¿sí? Cualquiera puede crear, instalar un parque eólico o un parque solar, ¿sí? Pero ese parque solar, ese parque eólico tiene que estar bajo estándares verificados, ¿sí? Porque la compañía cuando compra energía verde, cuando se quiere declarar 100% de carbono neutral, quiere abrazarse a un proyecto o a una compañía que también es carbono neutral, que también está verificada, que también está certificada en todo su proceso, ¿sí? El cálculo de la huella de carbono que termina, ¿sí? en la compra de estos bonos para poder declararse 100% carbono neutral o amigable al medio ambiente, permite a las compañías llegar a financiamiento verde que antes no existía, ¿sí? Si uno se declara 100% carbono neutral o aplica protocolos de reducción de emisiones, ¿sí? En el mundo ya hay financiamiento verde, ¿sí? Muy importante, que permite acceder a tasas diferenciales demostrando que uno está en un proyecto de reducir sus emisiones, ¿sí? Claramente, cuando yo quiero acceder a financiamiento verde, le tengo que mostrar al banco que me financia que yo estoy cumpliendo todos los procesos, ¿sí? Que estoy verificando todos los datos, ¿sí? Los bancos, como saben, ¿sí? Cuando te prestan plata, quieren estar seguros, absolutamente seguros de a quién y cómo y por qué le prestan plata, ¿sí? Y cuando estamos hablando de tasas diferenciales, ¿sí? La revisión y el control es exhaustivo, ¿sí? Entonces, es un punto importante de para qué se hace el cálculo de la huella y se verifican estos cálculos, ¿sí? Cualquiera puede decir, yo en el 2030 voy a ser 100% neutral. Bueno, perfecto, mostrame los papeles, mostrame cómo estás hoy, cuál es tu huella y cómo vas a ir todos los años reduciéndola, ¿sí? Otro punto importante de verificar, nosotros estamos en un proceso de
aplicar a una declaración ambiental de carbono neutral, si genera ya reduce más emisiones de las que genera, producto de su proceso de generación de energía verde, pero estamos buscando certificarlo, ¿sí? Hacer una declaración ambiental y que esta declaración sea verificada también. Para eso tenemos que tener todos nuestros datos intermedios verificados. Muchas compañías nos están contactando porque quieren certificar su producto verde, ¿sí? Hace poco recibí una cerealera que me dijo, Edwin, si yo logro certificar que mi cereal es verde, yo puedo venderlo más caro en el exterior, ¿sí? Entonces, pero para yo determinar que mi cereal es verde, necesito tener energía verde y necesito tener certificado, ¿sí? Necesito tener todo el proceso de cadena certificado y verificado. Hoy, no tener una huella de carbono verificada implica posiblemente no poder acceder a mercados internacionales, a ciertos mercados, ¿sí? Nos pasa que compañías internacionales con una subsidiaria local en Argentina nos dice, quiero que verifiquen, ¿sí? Necesitamos que la energía verde que nos entregan esté verificada, todo su proceso, en toda la cadena completa, ¿sí? Desde que se genera el proyecto, desde que se entrega la energía y desde la participación de la compañía en esa energía. Porque a partir de eso, ¿sí? Nosotros podemos consolidar en la casa matriz en Estados Unidos o en Europa esta información y poder certificar nuestro producto como verde para acceder a nuevos mercados. Y como último punto importante, ¿sí? Tener verificados los datos hoy, hay un punto importante de imagen, ¿sí? Y de responsabilidad social, ¿sí? Yo estoy convencido que así como en los productos vemos las kilocalorías o las calorías, ¿sí? La composición de un alimento, de un producto, vamos a ver también la huella de carbono del producto, ¿sí? Y para eso, todo ese dato tiene que estar verificado, ¿sí? Hoy nosotros competimos contra compañías que quizás su proceso no es bueno al medio ambiente, ¿sí? Y tener la huella verificada y tener los datos verificados es una ventaja competitiva, ¿sí? Y como último punto y no menos importante, nosotros particularmente tenemos un requerimiento interno de nuestros accionistas y de nuestros empleados de tener, no solo ser verde, no solo decir que somos verdes, no solo aparentar que somos verdes, sino tener verificado que efectivamente somos verdes en todo el proceso, ¿sí? Nuestros empleados entran, los chicos nuevos yo los veo que ingresan diciendo quiero entrar en una empresa verde, estoy entrando en una empresa que quiere ser buena para el medio ambiente y nos empiezan a revolver adentro, digamos, ¿no? Bueno, a ver, y si somos verdes, ¿por qué entonces tenemos estos residuos? ¿Por qué no reciclamos todas las tapitas? ¿Por qué no estamos, ¿sí? reduciendo nuestro consumo eléctrico? ¿Por qué no ponemos los autos eléctricos? Bueno, tener la huella verificada por SMS nos da respuestas no solamente hacia afuera, sino para adentro también, ¿no? Eso es un poquito la experiencia que yo quería contarles desde el otro lado del mostrador como usuario final de un proceso de verificación. Pero que, bueno, como dijeron al principio, mi email va a quedar disponible después por si hay alguna consulta que quede fuera de las preguntas finales. Gracias, Edwin. Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas en el chat que hasta podés llegar a contestarlas por escrito porque son consultas bien puntuales y si hay tiempo las dejamos para el final, pero aquellas que son una pregunta de un estándar y demás, puedes leer el chat que te hicieron varias preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias. Presentamos ahora sí a Sigrid Tolava, que es presidente y CEO de Southern Trust, sociedad administradora de fondos mutuos. Bienvenida, Sigrid, con tus minutos y tu presentación.
Estás muteada. Ahí va. Bueno, gracias, buenos días. Estoy tratando de compartir y ya tenemos a Marfi, digo, funcionando porque no lo puedo hacer. Denme un minutito más a ver si no te pido que Si lo no, hagas. proyectamos nosotros. Sí. Dale, intento otra vez más. Mientras vamos buscando también tu presenta en nuestra carpeta. En la prueba salió todo bárbaro y ahora no quiere funcionar. Un segundito más. No lo puedo compartir. Yo la tengo, así que la proyecto yo. Un segundito, ahora me toca a mí presentar entonces. Bueno. Ahí vamos. ¿Se ve bien? Todavía no, ahí sí, gracias, Cintia, gracias. Ahí vamos. Bueno, disculpen, ahora también, bueno, voy a seguir con el lado del mostrador de Edwin también. Y bueno, yo estoy más del lado de, digamos, de los inversores. Nosotros trabajamos con ahorro, digamos, dirijo una compañía de fondos comunes de inversión. Administramos dineros de terceros, y así como miramos el crédito de las cuestiones que compramos y miramos justamente la información contable, cuán apropiada es, cuán transparente para elegir los activos, necesitamos hacer lo mismo cuando estamos invirtiendo en papeles, en emisiones que son sustentables. Entonces, lo que les quiero, digamos, de alguna manera transmitir es que toda la información de sustentabilidad para nosotros es sumamente bienvenida, sumamente requerida, pero voy a llegar a esto también al final y voy a contarles un poquito el camino que hicimos, porque el fondo apenas tiene un año, y me parece interesante contarles, bueno, cómo llegamos a este lugar. Si querés pasar a la tercera, como les contaba, este negocio de alguna manera tiene que ver con el ahorro. Nosotros tenemos clientes que invierten con nosotros, y la verdad que los inversores son los impulsores bueno, no sé si número uno, pero es uno de los grandes impulsores en el mundo de ESG. Y en el mundo, uno lo puede googlear, pero hay cantidad de encuestas de EY, de PCW, de administradoras internacionales como nosotros, que muestran que más del 80% de los inversores eligen inversiones ESG a la hora de hacerlo, especialmente los jóvenes, que recién hacía una referencia Edwin, digamos, de las demandas, a lo mejor, de las personas que entran en la compañía. Bueno, claramente los millennials son, digamos, los primeros que definen inversiones ESG en sus preferencias, y esto se acentuó mucho en la pandemia. Ahora, el mundo lleva en este camino de trabajar sustentabilidad hace mucho tiempo. En Argentina algunos actores lo están haciendo hace tiempo, pero es un mercado muy embrionario. Por eso les quería mostrar esto. Esto que están viendo es el mundo de fondos comunes de inversión, el total de fondos comunes de inversión. Hay una oferta de más de 674 fondos, hay más de 30 administradoras, hay más de 5 millones de cuotapartistas, pero la foto y lo que eligen nuestros inversores localmente es esto que ven acá y esto que ven acá. O sea, son inversiones de muy cortito plazo, de muy corto plazo. Y las inversiones ASG, que están de este lado y que todavía representan el 0%, pero recién les conté un poquito de lo embrionario, son inversiones de mediano plazo. ¿Por qué? Porque claramente toda la evolución de los KPIs de las compañías necesitan un tiempo, no es 24 horas, ni es, digamos, inversiones inmediatas. Entonces, es natural que las inversiones de ESG estén de este lado. Ahora, los que hablamos con financieros, como nosotros y mi equipo y tanta otra gente, para contarles lo interesante de invertir en ESG, cómo hacemos de alguna manera para correr o sea, para convencer a este público de que invierta ESG o que invierta, digamos, en alternativas de mediano plazo. Me parece interesante la próxima, Cintia, que vamos a ver, que es entender que las inversiones ESG son un buen negocio, como decía ayer un colega nuestro,
porque la verdad es que los rendimientos son mucho más robustos en el tiempo. Y esto es un gráfico que también estamos importando del mercado más global, pero es el índice de bonos de mercados emergentes, el ENVI, y estamos comparando acá el ENVI de mercados emergentes contra el ENVI también de bonos de mercados emergentes, pero son bonos que tienen los mejores indicadores de ESG. O sea, si acá hay un bono de una compañía como digamos, como Geneia en el mundo, bueno, o sea, es la mejor de la clase, la mejor de energía eólica de la clase, y está dentro de este índice que vemos por arriba. Entonces, lo que quiero mostrar es que con el tiempo estos rendimientos son más robustos, entonces tienen un mejor comportamiento al alza y una mayor resistencia a la baja. Con lo cual, y esto otra vez es para los financieros de alguna manera, esto se trata, digamos, de generar rendimiento competitivo y además generar impacto. Estamos hablando, digamos, de un negocio con propósito. Si querés, seguimos adelante, Cintia. Estoy tratando de encontrar las mías aquí, ¿ok? Y bueno, esto realmente es posible porque, digamos, la CNB, esto de crear instrumentos sustentables y crear el financiamiento local a empresas locales, porque la CNB viene trabajando en estos temas. Nosotros pudimos construir nuestro fondo porque la CNB el año pasado emitió una resolución que nos dio el primer marco de referencia en la construcción, y también lo hizo con los bonos verdes, los bonos temáticos, que después les voy a mostrar hoy cómo está ese mercado, pero hoy hay más de 32 emisiones de este tipo de bonos, y hay, vamos a ver, unos 5 o 6 fondos ESG, más otra cantidad de aprobados que hoy no mencionó Matías, pero ayer lo escuché, con lo cual sé que va a haber mucha más oferta en este mercado de instrumentos. Estas dos las voy a seguir adelante porque solo lo que les quería marcar es que este tipo de fondos es posible por una arquitectura definida que establece el regulador nuestro, así que pasamos esta y la próxima. A ver si estoy bien. Cintia, perdón, no sé si me escuchaste, si podés saltar dos más. Ah, perfecto, ahora sí, hay un delay, muchas gracias. Entonces, les voy a contar lo que hicimos hasta ahora, y otra vez estamos dando pasos, baby steps, como le dicen, ahí falta un gran camino todavía, pero lo primero que hicimos es, bueno, obviamente cumplir con la reglamentación. Definimos invertir en renta fija, por lo que les contaba antes, los inversores locales todavía invierten menos en acciones, más en renta fija, y por eso esta definición. Establecimos algunas exclusiones, activos donde no íbamos a estar, sobre todo obviamente activos que tienen que ver, digamos, con el potencial daño al medio ambiente, o mejor dicho, el daño al medio ambiente o daños sociales. Bueno, ustedes son especialistas de estos temas, así que sigo adelante. Después también definimos estar en las diferentes temáticas de los bonos, ¿sí? Entonces dijimos, vamos a estar en bonos verdes, en bonos sociales, en bonos sustentables, en bonos linkeados a la sustentabilidad, que son las 4 categorías que existen hoy. Acá tengo algunas restricciones. Otra vez, este mercado es muy pequeño, con lo cual invito a las compañías a que sigan sacando, porque lo cierto es que hoy el panel tiene mucho de verde y un poquito menos de social y menos de linkeado, pero es una cuestión de tiempo. Lo marco porque nosotros nos pusimos ese objetivo y bueno, siempre tenemos que navegar las pequeñas restricciones de un mercado pequeño, pero bueno, ahí lo menciono para alentar al que tenga pensado salir con emisiones que lo haga. Por otro lado, revisamos las calificaciones de las compañías que adquirimos, solicitamos nuestra propia calificación de riesgo. Acá está mal, dice calificación, pero
quisimos que el fondo esté calificado. Y a pesar de que no era una exigencia, sí queríamos que nuestros inversores tengan un informe de sostenibilidad. No está auditado, sí lo trabajamos con SMS y ahí, bueno, de alguna manera aprendimos, porque lo cierto es que para los financieros tenemos que aprender todo lo que son las terminologías de la gente de sustentabilidad, entender cómo funciona y bueno, y eso lo hicimos de la mano de la gente de SMS, que nos tuvo mucha paciencia. Y hoy, bueno, estamos armando nuestro equipo es pequeño todavía, y estamos sí trabajando con las compañías de las cuales compramos bonos, que son 11 compañías, en principio para entender y conocer el management, después tratar de entender por supuesto, sus compromisos y cómo va esa evolución de los KPIs a los cuales se comprometen. La idea es entender cómo impacta la sostenibilidad en sus ventajas competitivas y cómo crean valor de manera sostenible en el tiempo. Voy a volver a esta transparencia, Cintia, después que es las 7. Pasamos un segundito a la siguiente, porfa. Gracias. Bueno, esto es lo que logramos con estos pequeños pasos. Tenemos hoy un fondo que, bueno, un poquito más grande, esto es a septiembre, tiene 508 millones de pesos, tenemos una calificación A del fondo, tenemos los reportes nuestros de sostenibilidad que son semestrales. La cartera tiene, como les contaba, hoy 31% de verdes, 33% ligados a sostenibilidad, 19% de bonos sostenibles, y 12% de bonos sociales. Seguimos a la otra, porfa. El fondo rindió 68.59% en 12 meses. Esto es cuando hablábamos del rendimiento competitivo. Esto es un año nada más, es hasta agosto de este año, pero un poco sostiene lo que les contaba antes, digamos que el fondo tiene que tener rendimientos competitivos en el mediano plazo. Y bueno, nos sentimos muy contentos porque es información que habitualmente no producíamos, pero cuando pudimos contar que o sea, ayudamos a nuestros clientes a que tuviéramos, a generar 2.500 toneladas menos de gases tóxicos, contribuyeron en 5.147 megavatios de producción de energía limpia. Hay 1.097 hogares abastecidos con energía limpia, financiamos pymes, no está todo lo vinculado a trabajo joven y a incorporación de mujeres, porque todavía no tenemos esos reportes, pero entiendo que a fin de año lo vamos a poder componer. Este reporte tiene otra cantidad de cosas que no estoy mostrando, que tiene que ver con sectores, con calificación de lo que compramos. Hay mucho más, pero no quiero extenderme, tengo muy poquitos minutos. Si querés, volvemos un segundito a las 7, porfa, al que hicimos, porque se enlaza mucho con lo que hablábamos recién y se enlaza con la parte de reportes, que es lo que nos convocó. Lo que nos falta después de estos pasos, que como les digo, seguimos avanzando, es poder comparar la performance de las compañías, tener nuestro propio score de las compañías, poder definir como un objetivo del fondo, decir, bueno, nuestro fondo va a trabajar, probablemente no ojalá otro, pero hacer doble clic y decir, nuestro fondo va a querer simplemente trabajar en bonos verdes, solamente en generación de energía o en transferencia. O sea, podríamos sofisticar esto en la medida que haya muchos instrumentos, pero también eso me vuelve a contarles que como portfolio managers, tener nuestro propio score de cada compañía, poder elegir la mejor de la clase con nuestros propios números, sería bueno jugar en las grandes ligas e incorporarle a eso todo lo que tiene que ver con el clima y saber que también lo mencionó Matías, también como una visión del el norte hacia donde vamos, pero poder saber cuánto afecta, digamos, si por ejemplo, si tenemos un aumento del clima, un aumento de la temperatura que va a 1,5 grados, a 2,5 grados,
o al que sea, poder saber cómo va a afectar al rendimiento de estas compañías es súper importante. Entonces, todo lo que las compañías en las cuales, digamos, tenemos que mirar para financiar, nos puedan aportar, es bienvenido. Nosotros también tenemos que hacer ese trabajo internamente. Información clara, transparente, verificada, apropiada, por supuesto que suma enormemente en nuestro trabajo de decisión. Es una construcción que, como contó Edwin al principio, puede ser, y sobre todo la gente, y vuelvo a referirme a los CFOs, pueden sentir que es mucho compliance, pero la verdad que el compliance redunda en emisiones que son, como también lo contaba, sobredemandadas. Tenemos muchos actores que queremos comprar buenos instrumentos con muy buena información. Tenemos que trabajar en los reskills de nuestros equipos también, así que la gente que hizo Procarse seguramente va a tener también mucho trabajo para aportar y mucho para colaborar en estos equipos. Así que bueno, esto es lo que les quería contar. Me paso un segundito al último slide, ahora que no lo vimos, pero es porque había una respuesta de lo que era el mercado y cuánto financiamiento había en el mercado actualmente en Argentina. Ahí tienen el total de los bonos emitidos, a nosotros nos da este total, 763 millones de dólares. Los fondos, los que tienen, digamos, lo que por ahora tienen patrimonio, están en este nivel. Otra vez estamos recién empezando, pero estamos en 4 millones. Bueno, y todos acá estamos seguros que esto es un camino que arrancó y que cada vez hay más emisiones. Y cada vez hay más fondos y seguramente que vamos a tentar a cada vez más inversores a que apoyen este círculo virtuoso. Gracias. Gracias, Sigrid. Nos quedan, un placer escucharlos a cada uno. Nos quedan 7 minutos hasta completar el tiempo comprometido para el webinar, así que lo que voy a proponer es que todo el panel, pero especialmente Julián y Gabriel, escuchen qué preguntas, las que son muy particulares, tal vez después podamos derivarlas o a SMS o al CIS o a Edwin, pero las preguntas generales que surgieron para que les permita hacer un cierre. Gabriel, ¿algún comentario? Sí, ahí porque estuve viendo las preguntas, son todas muy puntuales, y por ejemplo, de Southern Trust, en el chat está el contacto de Jorgelina Colombini, que si alguien tiene alguna pregunta puntual sobre Southern Trust, se puede dirigir a ella. Por ahí, Florencia Puch, por ahí podés pasar tu contacto, así si alguien tiene alguna pregunta puntual sobre algún aspecto que mencionó Matías, y similar con Edwin. Así, Julián, Soledad. Así los temas puntuales los derivamos. Perfecto, solamente me parece perfecto y nosotros a disposición. Solamente aprovecho de responder una que hay sobre el tema de ciudades, que me parece interesante, pues estamos también con el C40 ahora en Buenos Aires. Definitivamente las ciudades pueden y deben, y es recomendable que elaboren información de sustentabilidad. Hay varias en Argentina que elaboran reportes de sustentabilidad. Me viene la ciudad de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba a la mente, porque bueno, interactuamos con ellos ahora en un proceso de financiación verde. Así que, sin duda, las ciudades tienen un gran desafío de elaborar información, tanto para sus financiadores, también reciben financiamiento, como para sus ciudadanos, ¿no? Así que es exactamente igual a cualquier otro tipo de entidad. Perfecto. Simplemente para recapitular y ya darles la palabra a Julián y a Gabriel, han preguntado sobre adopción de buenas prácticas ESG en empresas pymes, el rol de otros profesionales, cuestiones de financiamiento verde, la consulta muy particular sobre el impacto de la guerra en el uso de carbono en Europa. Pero si les parece bien, entonces, Julián, si querés hacer un precierre y Gabriel un cierre, y llegaríamos a completar el webinar a las 11 en punto, y nuevamente tomen nota de los mails particulares de cada uno de los panelistas para hacerles llegar las preguntas particulares. Y una vez más, gracias. Gracias. Sí, una reflexión muy cortita, ya le paso a Gabriel, que es, bueno, la mayoría de los que estamos en esta reunión, todos los que están participando hoy, venimos pasando 10, 15 años en este proceso, ¿no? Y creo que algo para tener en cuenta es que todo lo que se hizo en materia de información de sustentabilidad, reportes de impacto social,
reportes de estrategia de RSE, todo lo que fuimos haciendo en las distintas etapas de la evolución, sirve y fue importante. No es que yo hacía reporte bajo tal metodología, ahora viene el IFRS, no me sirve más, yo hacía tal cosa. No, todo eso, quien más hizo seguramente está mejor preparado para lo que viene. El trabajo que hicieron las áreas de sustentabilidad, en tener políticas, en tener información, en tener sus reportes, es la base para lo que viene. No es que lo que viene invalida lo que se hizo, sino al contrario, se va a construir sobre todo lo que se trabajó. No hay que perder ni tirar nada, al contrario, hay que seguir trabajando y entender que por ahí sí se viene un escalón un poquito más exigente que nos va a exigir a todos estar bien preparados para darle un poco más de solidez a lo que ya venimos haciendo. Bien, gracias, Julián. Un par de comentarios para ir dando el cierre. Primero, por supuesto, gracias a todos los panelistas. Muy interesante visualizar cómo ha evolucionado el mercado de la sustentabilidad. Y esto, para la gente que viene del mundo de la gestión de la sustentabilidad, es clave, lo venimos señalando en nuestros cursos, en el Procarce. Hoy nos encontramos con un ecosistema muy dinámico, y yo siempre digo cuando el mercado de capitales, el mercado financiero entendió la sustentabilidad y entendió el valor que le agrega la gestión sustentable al desempeño corporativo y a la competitividad, las reglas de funcionamiento cambian. Y ya no alcanza solo con reputación, obviamente reputación es fundamental para vincularse con distintos grupos de interés, pero los mercados toman decisiones en base a información precisa. Y eso es lo que tenemos que garantizarle. No solo, a ver, cuesta a veces entender quién está atrás de los mercados de capitales. Y también señalamos siempre en las clases que cuando en muchos países los grandes fondos son fondos institucionales y en muchos casos esos fondos institucionales son los fondos de pensión de la gente. Entonces, cuando emitimos información que no es confiable y no es válida, estamos impactando negativamente sobre millones de ciudadanos. Esto es parte de lo que hay que entender. Ligado a esto, creo que hay que también generar conversaciones sobre algunos puntos. Muchas veces cuando se discute sobre verificación, hay una discusión acerca del papel de los auditores. Algunos preocupados, bueno, esto es un negocio de las auditoras. Lo que hay que entender también es que no estamos, lo que piden los mercados y lo que piden los reguladores no es todo el reporte todavía, sino información precisa de los reportes. Y para auditar distintos tipos de indicadores hay profesionales de distintas disciplinas. De hecho, hay universidades que hacen tarea de verificación, hay ONGs especializadas que podrían verificar información puntual e indicadores puntuales, con lo cual también va a haber dinamismo, creo yo, en quienes verifican y finalmente cuál es la confianza que generan los distintos verificadores, porque la verificación también tiene que seguir normas. Entonces, vamos a ver evolución en estos temas. El otro punto que quiero señalar es que empieza a haber por lo menos discusión acerca de la judicialización de la información ESG. Y cuando uno empieza a buscar información, hay discusiones en la SEC, la Security Exchange Commission, el organismo, la CNB de Estados Unidos, para plantearla de alguna manera, simplificadamente, donde empieza a haber indicaciones acerca de cómo se debe presentar la información y abre la puerta para la judicialización en relación a la información que presentan las empresas. ¿Por qué? Porque hay dos temas. Primero, actores tomando decisiones financieras en base a la información que presenta la empresa, siguiendo directivas que propone el regulador. Entonces, a cualquier actor podría disputar que la información no es confiable y no es verificada. Después las cortes decidirán. Y después empieza a haber otro tema ligado a las acciones de clases, lo que se llama class action, donde
información de emisiones en la medida, o información de cadena de valor, o información de impacto social sobre los impacto en la salud de los productos, en la medida que genera daño, y esa información y la decisión de estos actores fue basada en la información provista al mercado, empiezan a haber demandas judiciales de acciones de clase que son difíciles de probar, pero genera ahí un dinamismo y eventualmente un daño reputacional. Ahí sí, la reputación entra en juego. Síntesis, aquí hay una tendencia en crecimiento que debemos seguir, y quienes trabajan en sustentabilidad deben entender estos procesos, ¿no? Estos procesos, porque finalmente son los que determinan el comportamiento de todos los actores y determinan el comportamiento y las decisiones de los flujos financieros y los flujos de capitales que invierten en las compañías. Por lo tanto, esperamos haber sido útiles para poner sobre la mesa esta temática, para invitarnos a seguir este proceso. Esto es un proceso en evolución. Lo que señaló Sigrid acerca del fondo que ellos han creado, seguramente va a ser el puntapié para que más fondos y más capital se acerque a nuestra realidad para acompañar el crecimiento de las empresas que toman esto seriamente. Así que bueno, seguiremos aprendiendo en futuros seminarios y compartiendo la experiencia y el desarrollo que la CNB, que brindan asistencia técnica como SMS, y las innovaciones que generan las empresas como Geneia, y el aprendizaje que va generando inversores como Southern Trust, nos van permitiendo avanzar el campo de la gestión responsable y sustentable en nuestro país. Gracias a todos, gracias Cintia, gracias, y esperamos verlos próximamente. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Chao, chao. Muchas gracias, buen viernes para todos. Saludos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Chao, chao.